por aquí. Ahora Estamos sí, en la lectura de la bendito sea el palabra. nombre del Señor. Vamos. Había unos problemas ahí en internet y fuimos a arreglarlo un poquito. Amén. Damos gracias a nuestra hermana Verónica que ya lo solucionó. Pues hoy vamos a compartir una palabra ahí en la segunda carta del segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 14. Honramos a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había oído a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agarró nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviré. Y él le dijo: volved a mí aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Es decir, con signo de interrogación. Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y le agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Con signo de interrogación. 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Roboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado yugo sobre vosotros, pero yo castigaré a vosotros. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Que Dios añada bendición, Pastor César. Alabado sea Dios. Escuchen, hermano. A veces cuando Dios quiere ponerle en un sitio a usted y a mí, a veces cuando Dios quiere levantarnos. Pero como decíamos en antes, mi hermano, cuando usted no está en el espíritu, usted en la carne, los pensamientos no son los mismos. Este rey Roboam fue llamado para ser ungido para que sea rey. Pero ¿qué es lo que hizo él? Yo estoy de acuerdo que pidió un consejo, pero pidió a los ancianos. Los ancianos lo aconsejan bien, le da una palabra para que él pueda gobernar como hizo el padre. Salomón lo hacía bien, pero este Roboam se confundió. Porque cuando él comienza a pedir consejo, lo hizo bien, digo de nuevo, porque fue de los ancianos, los que tenían el conocimiento, el que habían estado con el padre. Al padre lo habían aconsejado, él guió bien durante 40 años. Fue un hombre sabio, fue un hombre inteligente, un hombre que guió un pueblo. Alabado sea Dios, que todo el mundo lo venía a visitar, por la sencilla razón que tenía mucha sabiduría de parte de Dios. Pero este hijo ya ha salido cambiado, no era el mismo. No tenía, mi hermano, la misma sabiduría que tenía el padre. Pastor Marco. Poderoso, efectivamente, lo que usted estaba manifestando de parte del Señor. Yo estaba recibiendo ahí lo que usted decía, que era un hombre que era consultado, que venían de diferentes partes del mundo, venían a escuchar la sabiduría de Salomón, porque era un hombre que tenía una sapiencia y un conocimiento y un entendimiento que sobrepasaba a todos los que habían en su época. Amén. Es más, contaba con la bendición de Dios. Entonces este hijo parece ser como que nunca se fijó de lo que su papá hacía, no estudió la historia, no se preocupó de diligentemente de analizar la vida de monarca que tenía. Y no siguió pues cumplidamente los mandamientos de Dios, sino que en vez de tratar humanamente al pueblo, y ojo, esto para que nosotros hagamos un autoanálisis, tanto los ministros, los pastores, los padres de familia, las madres de familia, los intendentes de policía, los alcaldes, los prefectos de provincia, los gobernadores, los ministros, los asambleístas, el presidente de la república, el vicepresidente de la república. Es decir que uno está en un poder para servir. Escúcheme, Dios lo ha puesto en un lugar de honra para servir a los demás, no aprovecharse ni oprimir a los demás. La Escritura nos enseña que cuando un gobernante oprime a los pobres,
afrenta a su hacedor. Si Salomón era un hombre que estaba bendecido y aún en el tiempo de Salomón habían cargas tributarias, este hombre Roboam quiso, amados hermanos, seguir el consejo de los jóvenes y no siguió cumplidamente el consejo de los ancianos. Por eso los ancianos ya han vivido más años que él y uno tiene que oír pues, a una persona mayor para conocer la experiencia, opiniones. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros está el éxito. Entonces los ancianos le aconsejaron bien, él fue a pedir consejo. Y aquí yo estaba analizando en 2 Crónicas 10:7, dice: y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Escúchame bien, ministro, escúchame bien, hombre y mujer de Dios, que estás en un cargo de, sea una empresa privada, en una empresa pública, en un cargo de ministro de Estado. Ahí veíamos los indígenas cómo se quejaban de los ministros. Ahora ya el apelativo es: eres vago, eres ministro. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo ganan, porque cuando uno está en un lugar de honra está para servir a los demás, para ayudar a los demás, no tratarlos mal, como este hombre siguió el consejo de los jóvenes. Ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero él no se da cuenta, queridos hermanos, o quizás no tomó en cuenta lo que el padre hacía. Él vivía con el padre, él estaba ahí. Él estaba cerca porque estaba en el reinado. Él vivía con el Padre. Él no vivía aparte, él vivía con él. Él veía cuánta pueblo venía de otros países, cuántos reyes los visitaban para ver la sabiduría de este hombre. Yo creo que él no aprendió lo que el Padre hacía. O sea, nunca tuvo en conciencia lo que Dios le estaba dando al Padre para recibir él. Por eso, queridos hermanos, cuando alguien le habla una palabra, un consejo sano, escúchelo. Escúchelo siempre, mi hermano, cuando es una palabra de parte de Dios. Cuando es una palabra, mi hermano, que viene del cielo, usted escúchela. Las Escrituras dicen, mi hermano, que hay que coger lo bueno y desechar lo malo. Este Roboam, cuando fue ungido como rey, los ancianos lo aconsejaron un consejo sano, una palabra sana. Pero ellos dicen ellos, mi hermano, que buscó a los jóvenes para recibir una palabra. ¿Y qué es lo que hicieron los jóvenes? En lugar de hacer el bien, le pusieron el mal en su corazón. O sea, tomó el enemigo su mente. Satanás, que el Señor lo reprende, entró en los jóvenes para darle una palabra, para tumbarlo, para tirarlo al piso, para que el rey no haga lo que hacía el padre. Pastor hermano. Poderoso, efectivamente, qué desacertado consejo. Finalmente, él tenía la decisión. Él sabía que una decisión mal tomada iba a afectar. Lo hemos visto aquí en esta nación, en este país, en Ecuador. Se ha hablado mucho y claro, nadie quería tomar la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles, ni a diésel, ni nada. Era duro. Yo no estoy a favor de ningún expresidente, por si acaso. Aquí no somos apolíticos. Políticos, somos de Cristo, por si acaso. Nadie quiso tomar. Ahora, el presidente actual tomó, pero mi opinión personal, es mi opinión, no es que estoy hablando por el pueblo ni por nadie, hablando personalmente, le faltó consejo, le faltó un buen consejero, pero en la multitud de consejeros que lo asesoraran bien, porque eso iba a repercutir en el pueblo, pues directamente, porque ese diésel se mueve gran cantidad de las industrias, las empresas, el mercado, los víveres, la pesca, la artesanía, o sea, está ligado todo. Iba a subir todo. Por ahí salió un economista a decir que la inflación iba a subir 0,5%. ¿Qué error, pues? Para hay que mandarlo a estudiar nuevamente, pues, pero a la nocturna, con todo respeto. Las cosas subió el pasaje. De 30, 40, aquí en Quito subió a 35. Entonces, era una cadena. La gente fue y pidió, y vimos que el presidente se mantuvo. No, digo, se mantiene porque se mantiene. Claro, era un consejo que tenía él. Y quizás él, no, mantente ahí porque eso va a cambiar el país. El país entró en un caos, y así Israel entró en un caos, donde este hombre no quiso oír. Y las autoridades, escúcheme, señor intendente, ¿cómo se llama? Alcalde, alcaldesa, gobernador, prefecto, asambleísta y presidente,
tiene que tener buenos consejeros, y sobre todo consejeros cristianos, hombres y mujeres temerosos de Dios, que sepan aconsejarlo bien para que no cometa los errores. Mire las muertes que costaron, los heridos, los detenidos. El país es un caos total. ¿Por qué? Porque no hubo un buen consejo, y el que recibió el consejo no siguió apropiadamente un consejo sabio y prudente delante de Dios. Tuvo que finalmente dar marcha atrás porque el país era un caos total. Asimismo, Roboam se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, es decir, que quería tratarlo con pesada carga y agravar el yugo. Amados hermanos, al pueblo de Israel, cuando era el pueblo el que lo solventaba a él, era el pueblo el que, amados hermanos, el que paga los impuestos, es el pueblo que sostiene, amados hermanos, en base a los impuestos, en base al trabajo, las contribuciones, se sostiene un Estado, se sostiene una sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y así mismo este rey Roboam no quiso escuchar bien. Hay que oír, escúcheme, nadie es dueño de la verdad. Sobre todo cuando hay hombres y mujeres que son temerosos de Dios, hay que prestar oído. Los ancianos les estaban hablando bien. Trata humanamente a las personas. Tratemos bien a las personas. Aunque te miren mal, aunque nos desprecien, nos rechacen. Hay que amar. Entonces, ¿dónde está el Evangelio de Cristo? ¿Dónde está el servicio a los demás? Se habla de servidor público. Servidor, servicio. Un servidor público tiene que servir, un ministro, un asambleísta. Está al mandato del pueblo que lo eligió. Pastor César. Alabado sea Dios. No cambie, por favor. Oiga, que es una bendición. Bendito sea el nombre de Dios. A veces no entendemos, queridos hermanos, que Dios quiere hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 27. Dice, el que le da pobre no tendrá pobreza. Porque si nosotros ponemos impuestos, todo el mundo pone impuestos, el pobre va a caer. En lugar de darle, le quita. Entonces nosotros tenemos que entender, mi hermano, que el que está necesitado hay que apoyarlo. Este rey dice que le puso, mi hermano, como escorpiones. Oiga, le dio látigo más fuerte, más impuestos, más dureza, más trabajo, más, oiga, todo le cayó encima. Ya bendito el nombre de Jesús. Él no entendía. ¿Por qué no entendía? Escuchen lo que dice. Dice el 10:8 de segunda de Crónica. Dice así. Mas el dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que habían criado con él y que estaban a su servicio. O sea, estos jóvenes siempre estaban con él, aconsejándolo, conversando, se reunían, siempre conocían su vida, siempre vivían igual, estaban en el mismo sitio, quizás eran de otros que eran también, que ayudaban al rey, al padre. De pronto ellos se criaron con ellos y todo lo que ellos le decían lo aconsejaban y ellos le escuchaban. Pero se olvidó de lo más importante, que era un consejo sabio que también tuvieron con sus padres, ayudándolos, protegiéndolos, cuidándolos, y él se escuchó el consejo de los ancianos. Pero escuchó el consejo de los jóvenes. Gloria al Señor. Interesante este tema que es aplicable a lo que se vive actualmente. Sabemos que el Ecuador está endeudado, ¿no? Y hay una brecha fiscal tremenda que había que cubrir, con más de 1.300, 1.400 millones de dólares para cubrir esa brecha fiscal. Entonces, la salida era subir el precio de los combustibles. Entonces, no había otra salida. Si subía el IVA, el comercio se dañaba. Pero más daño vino a traer las medidas de eliminar los subsidios. Entonces vemos ahí que no hubo un buen consejo, no hubo buenos consejeros, buenos hombres que pudieran dar un consejo acertado para que el señor presidente, amados hermanos, administre bien esta nación, porque le ha sido confiado, le ha sido encargado. Dice el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, que cuando un hombre o una mujer sabe administrar bien un Estado, amados hermanos, olvídese, no necesita irse a Harvard, necesita administrar bien lo que se le ha confiado. Usted puede ir a Harvard, puede irse a Europa, estudiar, gloria a Dios por esos logros, a la Universidad de Francia, que hay buenos economistas allá, pero no necesitan. Los indios, disculpen, nuestros indígenas dieron cátedra de lo que es administración, reducir el tamaño del Estado. No es que tienes que votar a tanta gente, vale la mitad del sueldo. Se habló de eso.
De verdad, que bajar un poco. De esa manera, tienen ellos trabajo, pero también hay un ahorro interno. Bendito sea el nombre del Señor. También se habló de eliminar los pagos a los vicepresidentes y presidentes de la República. Entonces, tanto egreso que hay, asesores, tanta cosa, y vamos a cargarle al pueblo de más impuestos. Tratemos de seguir cumplidamente a Jehová, porque cuando el hombre y la mujer es temeroso de Dios, escúcheme, Dios le va a dar la victoria. Cuando usted camina de la mano del Señor, Jesús dice bien claro en San Juan 15:5, sin mí nada soy, sin mí nada podéis hacer. Amén. El hombre en su sabia sabiduría cae. Antes de la caída está la soberbia, dice el libro de Proverbios. Entonces una altivez, una arrogancia, no, se mantiene. Y también ya venía de parte de Jehová, para mí que de parte de Jehová venía esa resistencia indígena, porque estaban determinados. Amén. Y están determinados que el país tiene que cambiar. Yo creo que Ecuador va a mejorar. Ecuador será un país mejor que el que hemos tenido. Un país fructífero y sobre todo va a haber un gran avivamiento en esta nación. Pastor César. Alabado sea Dios. Bueno, entonces, queridos hermanos, este rey Roboam, como no escuchó el consejo de los ancianos, inclina su oído al de los jóvenes. Y dice así de esta forma, mi hermano, en el 10:12 de Segunda de Crónica, perdón, el 10:14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesadas vuestros yugos, pero yo añadiré a vuestros yugos, yo añadiré, dice, mi padre os castigue con azotes, pero yo más con escorpión. O sea, este hombre le hizo más carga, como hizo, escuche esto, como hizo en Egipto aquel faraón. Le puso más carga al pueblo, más sufrimiento, más dolor, más angustia, más desesperación, mi hermano, una carga más fuerte. Más tributo. Cosa que, mi hermano, todas estas cosas el pueblo estaba ya cansado. Como este rey, y han salido con un rey que ya ha fallecido el padre, con abundancia, con amor, con misericordia, 40 años y han estado en paz. Pero este hombre quiso hacerle lo más de un pueblo que estaba fiel más que todo al rey. ¿Por qué eso, mi hermano, a veces? Porque la mente del hombre quiere cambiar el hombre. Pero si nosotros estamos en Cristo, la mente es diferente. La mente está llena de amor, está llena de misericordia. El corazón del hombre está cambiado, está transformado. Si alguien viene con un consejo, mi hermano, que usted cree que es de parte de Dios, acéptelo. Porque hay muchos, mi hermano, que vienen con un consejo. Pastor, yo tuve estas revelaciones, yo tuve este aquí, yo tuve este sueño, yo tuve acá. Mi hermano, y siempre tienen eso. Pero a veces cuando usted tiene sabiduría de parte de Dios, analice el asunto y usted se da cuenta que es la carne. Santo Dios. Es la carne, Pastor Marlon. Es la carne que a veces lo quieren a usted meter una palabra para confundirlo. Pero cuando Dios usted le da la sabiduría, usted sabe cuándo es de Dios y cuándo es de la carne. Cuando es el Espíritu, usted siente que la palabra llega a su vida. Poderoso. Pero cuando no es nada, el consejo no es de parte de Dios. No cambie, por favor. Cuidado. Santo es el Señor. En el libro de Proverbios, interesante, se pone más tremendo esto, caliente. Proverbios 18 dice, estaba revisando ahí, aquí dice, Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra el abatimiento. Es decir, que el corazón de Roboam se elevó, estaba de rey, había heredado un reino, estaba en honra. Amén. Le estaban dando un consejo apropiado. Trata bien al pueblo porque el pueblo es la voz de Dios. El pueblo es el que te sostiene. Si lo vas a tratar mal, no esperes una buena respuesta. Trátalo pasivamente, ayúdalo, motívalos, encáusalos, dirígelos. Pero él no enseñó ese consejo, sino que trátalos con más impuestos, más carga, más peso. Decía el pastor César, decía, peor que el faraón de Egipto, es decir, ponle una roca en la cabeza para que carguen de día y de noche. Imposible que un pueblo vaya a servir así, pues jamás, jamás. Entonces,
Vemos como Roboam se llenó de orgullo, de soberbia. Entonces vino la soberbia y de ahí vino el quebrantamiento, porque se elevó el corazón de él. Amén. Se elevó. Y ningún hombre que está en autoridad, y Dios nos guarde, nos libre, no tocamos que se eleve el corazón. No, Dios nos ha puesto para servir, para amar a los demás, para ayudar a los demás, para no enseñorearse, sino ayudar a los demás. Ahora, si hay que corregir, se corrige, está bien, hay que corregir, pero con el amor de Cristo, pues con la sabiduría de Cristo, con la prudencia del Señor, conforme a la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no cargar al pueblo de tanto impuesto. Y ya el pueblo ya no aguantaba más, andaba con una mano adelante y una mano atrás, y ya le querían meter más impuestos. Imposible, pues. Si aquí en Ecuador en la canasta básica está por los $600, imagínense una persona que coge 4 carros diariamente a 40 centavos, diariamente son $1.60. De los 25 centavos que pagaba o 30 centavos que pagaba, se le movió su presupuesto, sube el arroz, sube la harina, el azúcar, la sal, sube todo. Entonces, así mismo Roboam quería cargarle más impuestos, quería estar mejor, y el pueblo hundido. No, imposible, el pueblo lo estaba sosteniendo. ¿Y qué sucedió? El pueblo le quitó el respaldo, porque esto ya venía de parte de Jehová, dice la Escritura, y se dividió el reino, de tal manera que Judá quedó sola y se fueron las 10 tribus, se fueron con Jeroboam, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque este hombre no quiso oír el buen consejo de los ancianos, pastor. Por eso dice las Escrituras, mi hermano, en el 15, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliese la palabra que había hablado. O sea, aquí, mi hermano, hay algo muy importante. Cuando Dios mete una profecía, tiene que cumplirse. Toda esta cosa, mi hermano, como hizo con el faraón, endureció el corazón. Cada día iba y hablaba y le decía, mira, si dice Jehová esto, esto y acá. Y Jehová le endureció el corazón. Pero de pronto, mi hermano, este rey, que conocía y sabía en realidad, mi hermano, que había un Dios poderoso, se negó a escuchar al pueblo. Se negó, mi hermano, a escuchar lo que Dios quería que haga. Pero en el fondo, de pronto, mi hermano, como dijo el pastor, se dividió. ¿Por qué se dividió? Por la sencilla razón que no escuchó el consejo de los ancianos. Como dije antes, mi hermano, cuando el consejo es de parte de Dios, recíbalo, pastor. Recíbalo, evangelista. Recibe esa palabra, un consejo, usted la siente cuando es de Dios. Porque yo me he dado cuenta, mi hermano, cuando la palabra es de Dios se siente. Usted la siente en el alma, en el espíritu. Amén. Pero cuando es de la carne, mi hermano, eso como que hasta le estorba. Santo Dios. Que no, que sí, pastor, como que le estorba, como que no es, como que quiere meter algo que no es así. Me encanta. Pero cuando tiene fundamento una palabra que Dios mismo le está hablando, entonces uno siente porque siente. Entonces uno te da cuenta y lo abraza y gracias, mi hermano, por esa palabra. Gracias por esa bendición, gracias por ese consejo, bendito sea Dios. Por eso, mi hermano, cuando usted lleva una palabra, recuerde, cuando es buena, cójala, cuando es mala, pártela. Así de sencillo, mi hermano. Gócese en el Señor, gloria al patrón. Poderoso. Finalmente el reino se separaron ellos. ¿Por qué? Porque este varón, Roboam, no quiso oír el consejo, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y finalmente se dividió el reino. Lo que pasó acá en Ecuador, finalmente tuvieron que revertir ese decreto 883 y darle la razón a los indígenas. ¿Por qué? Porque eso iba en contra del bolsillo, en contra de la economía, en contra de la supervivencia de un pueblo, de una nación. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gracias. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén, amén. Filadelfia, 30 años al servicio de Dios y de la comunidad.